Saludos mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a un estudio más. Nos encontramos ya en un tercer día de la semana y queremos agradecer a Dios por su gran bendición, por lo que Él está dando a cada uno de sus hijos. El día de hoy estaremos hablando de un tema importante en la cual debemos tener en cuenta lo que Dios nos aconseja. Y viendo esta situación que se atraviesa en este mundo, no entrar en contacto pues con el pecado y ser sabios en el momento cuando tomamos decisiones. Vamos a comenzar nuestro estudio. Ahí donde están, acompáñenos, vamos a orar. Padre bendito, gracias por este momento, Señor, y por este nuevo amanecer. Bendito sea su nombre, que su Espíritu Santo nos acompañe el día de hoy y nos enseñe verdades que nosotros no sabíamos, y que cada uno de sus hijos tome en cuenta lo necesario que puede dar en su vida, Señor. Le pedimos en súplica en esta mañana, acompáñenos a través de su Espíritu Santo y guíenos en este estudio. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hacer con las deudas? El título para el día de hoy, ¿qué hacer con las deudas? Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este estudio. ¿Cuál debe ser nuestro ideal? Viene una pregunta. Y vamos a buscar vamos a buscar el libro de Romanos, el capítulo 13 y el verso 8. El libro de Romanos, capítulo 13, verso 8. Dice la palabra: no debáis a nadie en nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie, sino ámense unos a otros, dice la Escritura, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, lo más importante es amarnos antes que deber algún dinero a alguien. Un consejo importante que nos está dando el Señor, de tomarlo en cuenta, de meditarlo, porque el Señor quiere esto para nosotros. El Señor quiere que vivamos tranquilos en esta tierra, y esto golpea posiblemente nuestra alma porque nos encontramos en una situación difícil y complicada de nuestra vida. El libro de Proverbios, capítulo 22, verso 7 dice lo siguiente. El libro de Proverbios, capítulo 22 y verso 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Ya ocurría en la etapa de nuestro Señor Jesús. Antes que nuestro Señor Jesús viniese a esta tierra, ya ocurría esta situación de préstamos y deudas, en la cual el que prestaba su dinero al deudor se enseñoreaba de él, y el deudor se volvía su esclavo. De la misma manera está sucediendo en esta etapa, donde vemos y donde posiblemente le hemos palpado lo que ha sucedido y lo que sucede, porque te vuelves en su esclavo. Tienes que trabajar únicamente para él, para devolver ese dinero. Pero el Señor no quiere eso para nosotros. Quiere que seamos libres en Cristo, y por eso nos deja sus consejos. Y en esta mañana vamos a leer el panfleto 107, escrito en 1869. Dice: es mejor que viva humildemente y con una conciencia tranquila, no deba a nadie nada y no tendrá tanta perplejidad. Viva dentro de sus posibilidades, evite las deudas,
como lo hará con un gran mal. Evitar las deudas como lo hiciéramos con algún mal o alguna enfermedad, evitarlo completamente. Dice también el Hogar Cristiano 357, es mejor que viva humildemente. Usted debe reconocer que uno no debe manejar sus asuntos de una manera que le hará contraer deudas. Cuando uno se queda endeudado, está en una de las redes que Satanás tiende a las almas. Constituye una trampa el retirar dinero antes de haberlo ganado y gastarlo, cualquiera que sea el fin que se tenga al hacerlo. Es importante el consejo del testimonio. A veces se gasta antes de tener el dinero. A eso lo podemos llamar el pedir fiado o prestado después y después lo pagamos. Entonces, ya el testimonio nos aconseja en esta mañana lo que debemos hacer. Es una trampa del enemigo que la gente se endeude. Es una trampa completamente de la persona o para la persona. Si se endeuda, automáticamente le sirve al mal, porque no tendrá cabeza para pensar en Cristo, únicamente para pagar su deuda. Dice, ¿cuál debe ser nuestro ideal? No depender de nadie. Nuestro ideal, depender de Cristo. ¿Por qué? Porque constituye una trampa a retirar dinero antes de ganarlo. La respuesta. Vamos a buscar el libro de Proverbios 3.9. ¿Qué dice el libro de Proverbios 3.9? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ya saben a qué se refiere la palabra, pues los bienes que tenemos le pertenece al Señor y a Él hay que alcanzarlo, a Él hay que darle, porque Él quiere para trabajar en su obra. Él quiere para poder aumentar esta obra, llegar hasta los confines de la tierra, porque de alguna manera Él utilizará todos su dinero, utilizará todos sus bienes para que avance el mensaje del Evangelio. También dice el verso 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, mis queridos hermanos, honrar al Señor con los bienes también significa bendición para nosotros si lo damos de todo corazón. El capítulo 12, o vamos a leer el verso 12 también, verso 12 y el 12:11, sí, de Proverbios 12:11 vamos a leer. Dice lo siguiente: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Entonces lo importante es trabajar antes de pedir prestado, antes de gastar lo que corresponde, y hacerlo cuando se tiene el dinero. La misma palabra te dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Entonces lo que faltaría es entender el mensaje de parte de Dios para nuestra etapa en la que estamos. Segunda de Reyes 4.7. Segunda de Reyes 4.7. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Segunda de Reyes el capítulo 4 y el verso 7. Y vamos a leer. Vamos a ver lo que el Señor nos dice. Segunda de Reyes 4.7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y pagarás a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede.
Entonces es una maldición sin duda tener deudas, pero Dios quiere que también salgamos de ellas, pues nos manda a hacer algo que para nosotros es creer y también hacerlo. Vamos a leer el testimonio, Consejos sobre la mayordomía cristiana, página 271. Haga un pacto solemne con Dios prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá más. Aunque viva solamente de gachas y pan, resulta muy fácil al preparar la mesa para la comida sacar de su cartera y gastar 25 centavos en cosas extras. Cuide los centavos y los pesos, se cuidarán solos. Son los centavos aquí y los centavos allá, gastados para esto, aquello y lo de más allá que pronto suman pesos. Niéguese a complacer en yo, por lo menos mientras está asediado por las deudas. No vacile, no se desanime, ni se vuelva atrás. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito, ahorre sus centavos y pague sus deudas. Elimínales tan pronto como sea posible, cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo a nadie, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una gran victoria. Sin duda que esto golpea el corazón, podríamos estar en esa situación y el Señor quiere que nos salgamos rápidamente de donde estamos metidos. Dice la pregunta, ¿cómo podemos alcanzar este ideal? Haga un pacto con Dios prometiendo que pagará todas sus deudas. Entonces, queridos hermanos, amigos, deberíamos hacer pues ya un pacto con Él, que pagaremos todo lo que tenemos como deuda y nunca más endeudarnos. Ese es el ideal de Dios para nosotros y que si lo hacemos seremos libres del pecado. Lucas, el capítulo 16 y el verso 10, el Señor también nos da un consejo y quiere que lo apliquemos a nuestra vida, sabiendo que estamos viviendo los últimos días en esta tierra y debemos aliarnos con el Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Capítulo 16, verso 10 de Lucas dice, el que es fiel en lo muy poco, también lo más fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel es. También lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermanos queridos, el Señor menciona la fidelidad y la injusticia. Aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho, pues de alguna manera será fiel. De la misma manera, cuando eres injusto o malo, podríamos llamarle, también en lo poco y en lo mucho vamos a hacer lo mismo. Dice el testimonio es para la iglesia en el tomo 2, en la página 384. Se me mostró que vosotros, hermano y hermana, tenéis mucho que aprender. No hemos vivido de acuerdo con vuestros recursos. No habíamos aprendido a ahorrar. Si ganáis un salario alto, no sabíais cómo hacerlo. Durar lo más posible. Los dólares se escapan de vuestros bolsillos muy fácilmente. Entonces, no sabemos ahorrar, no sabemos cómo dar lo que corresponde y eso implica una deuda en las personas. Necesitamos hacer un pacto nuevamente con el Señor y que Él nos ayude a poder tener esa disposición de la gran bendición, pero sin deudas. Hermanos queridos, ¿qué hacer con las deudas? Hay consejos en esta mañana, lo que el Señor nos está mostrando. No gastar, primeramente,
Si no se tiene, esperar el momento que tengamos y comprar lo que es necesario. No desechar el dinero, comprar lo que es necesario. Entonces, queridos hermanos, dice la pregunta, ¿cuál es con frecuencia la causa de las deudas? Que hemos sido infieles con Dios. Que hemos sido infieles con Dios. Al ser infieles con Dios nos hemos endeudado y ese es el peligro que corremos todos los que somos infieles. Entonces, queridos amigos, hermanos, en esta mañana nos encontramos en una situación complicada de nuestra vida, posiblemente, pero Dios quiere que salgamos y nos está dando un consejo muy importante. Hacer un pacto con Dios amerita pues que hagamos ya grandes cosas de ahí para adelante. El Señor quiere que salgamos, nos está dando su bendición de la vida, nos está dando lo que corresponde, no lo hagamos esperar. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que tomemos en cuenta los consejos maravillosos que vienen de parte del cielo. Gracias por este estudio, por este momento. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones, un abrazo para todos.